Bien, buenos días queridos y queridas estudiantes. Como ya están viendo, vamos a comenzar nomás la clase del día de hoy. Dimos el tiempo suficiente para que usted pueda escribir presente en Google Classroom en este momento y aparte de eso, para que pueda en el chat decirme cómo se siente el día de hoy, aparte de sordo y sorda luego de esta canción. Ya, mientras usted me va respondiendo, yo voy a presentar la clase del día de hoy especialmente con el objetivo que vamos a trabajar y que finalmente debemos lograr en esta clase. De todas maneras, para que no se preocupen, como vamos a ver materia 100% nueva, esto lo vamos a volver a repasar en nuestra próxima clase, que es el día jueves en la tarde. Y el día viernes, nuestro reforzamiento final de toda la semana. Pero nuevamente necesito que primero haga este intento de comprender y que cualquier tipo de duda me avise después o en esta misma clase. El día de hoy vamos a trabajar entonces con los elementos del lenguaje, en este caso de los textos líricos. Bien, volvimos, dejamos los textos no literarios para un lado y volvimos a lo que corresponde a los textos que sí son literarios, textos literarios. Y dentro de estos tres géneros existentes, en los textos literarios, que son el dramático, el narrativo y el lírico, vamos a trabajar un poco el lírico, que es uno de los que más a usted le cuesta, a fin de cuentas. Y de hecho eso aparece como tal en la evaluación diagnóstica que tuvo en el mes de marzo. Así que lo que voy a mostrar a continuación es un repaso de este tipo de texto. Vamos a ver muchos elementos que usted conoció en quinto básico. Estamos hablando de materia de quinto básico. Es decir, usted puede recordarlo o no y necesito que se ponga a prueba en este momento. Bien, así que vamos a ver todo eso para que usted pueda comprender y analizar más fácilmente los poemas que yo le dejé como tarea. Que recuerden, eran mínimo 4 para leer. Ya, entonces, veo que la gran mayoría, a ver, solo para confirmar, creo que la gran mayoría se siente bien. Una persona excelente, ya, me gusta eso, qué bueno. Ya, bien, y algunas personas cayendo un poco hacia mal, ya. De todas maneras, esta clase igual es temprano, así que posiblemente hay muchas posibilidades que usted todavía no conecte con el día y no se preocupe, todavía el día puede mejorar. Son recién las 9 de la mañana. Ya, viajes e identidad. Recuerden que estamos conociendo textos líricos para conectar con la emoción, que significa abandonarlo todo. Con eso estamos conectando. Estaba diciendo que en esta parte de la unidad ya no basta solamente con leer textos que hablan sobre, no sé, los fenómenos de la inmigración, que nos hablan sobre personajes que viven este proceso dentro de un mismo país, por ejemplo, con el personaje de Chufa, recuerdan esta persona de región que va a la capital, no solamente verlo desde una visión fría, no solamente verlo desde fuera, sino que de ahora en adelante empezar a conocer personas que de verdad en carne propia tuvieron que vivirlo y utilizaron los poemas, los textos líricos para descargar toda esa emoción. Recuerde que en la clase anterior le pregunté a usted cómo suele descargarse cuando se siente mal o se siente demasiado bien. Y ahí usted me dio muchas respuestas en la clase pasada de cosas que hacía para descargarse. Pues bien, en el caso de estas personas, ellos prefirieron la escritura para dar un vuelco a su situación y sobre todo, no solamente su situación física, del tema del exilio, la inmigración, entre otras cosas, estar fuera de su país, sino que también para expresar lo que significa sentir que no tienen ya un lugar, no tienen ya un lugar a donde ir. Es decir, perderlo absolutamente todo y también incluso al momento de volver a su lugar de origen, también sentir que no pertenece. Bien, es el mismo sentimiento que el personaje Chufa, en el texto Chufa, nos presentaba, sentir que no se pertenece a un lugar. Pues bien, ahora vamos a ver experiencias reales y que son en esos poemas que usted debía leer. Solamente como un recordatorio, porque estoy hablando tanto de poemas, porque la clase anterior, el día lunes, usted se comprometió a leer 4 poemas como mínimo. 4 poemas, le di tiempo de mi clase para que lo hiciera, y luego de leer cada poema debía escribir la emoción
representada por el hablante lírico. Bien, eso le va a servir para la clase del próximo jueves en la tarde. El jueves en la tarde tenemos clases y vamos a hablar de sus resultados. Y recuerden, en cualquier momento yo le puedo pedir esta actividad, le puedo pedir que me diga qué poemas leyó y qué emoción tenía cada hablante lírico. Así que por favor hágalo lo antes posible en caso que no lo haya hecho. Pues bien, antes de pasar al análisis de estos poemas, hay algo más importante y que corresponde a repasar ciertos elementos básicos de los textos líricos que posiblemente usted haya olvidado con el paso del tiempo. Y yo ahora le pido en el chat, por favor, que me escriba todo lo que recuerde, todas esas palabras que le suenan a texto lírico. Vaya diciendo en el chat, ¿qué le recuerda al texto lírico? Elementos, elementos, elementos. ¿Qué contiene un texto lírico? Conceptos al azar, por ejemplo, tiene versos. Ya, aparte de versos, ¿qué más tiene? Palabras que se le ocurren. Recuerden que todo esto lo vimos también en primero medio, como un reforzamiento rápido. Tienen rimas, ¿ya? ¿Qué más? Ya, por ahí alguien me pregunta, ¿y los textos que nos hizo leer el otro día? Oiga, los acabo de decir hace un minuto. Tienen que leerlo porque en base a los contenidos que vamos a ver ahora, van a poder analizarlos la clase de mañana en la tarde, 3:35 de la tarde. Ya, pues, lo acabo de decir. Ya, por ahí me dicen rimas asonantes y consonantes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena texto lírico? ¿Qué tiene un texto lírico? Ya me han dicho versos, rimas asonantes y consonantes, figuras líricas o figuras literarias. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, transmiten un sentimiento, súper. Bien, ¿y quién transmite un sentimiento? Un texto lírico, un poema. ¿Quién transmite ese sentimiento? ¿Directamente el autor o autora? ¿No se acuerda de algún concepto? De hecho, lo acabo de mencionar, algo de un hablante. ¿Cómo se le llama ese hablante? Ya, vaya recordando lo que usted ya conoce sobre esto. Ya, el hablante lírico, bien. Ya, me han dicho entonces elementos que, y nuevamente ojo con esto, porque usted sabe más, recuerde, el año pasado, cuando tenía que seleccionar canciones, usted hizo algo más aparte de reconocer el hablante lírico, hizo algo más. Los hablantes líricos tienen algo también. Ya, mientras usted se va, entonces, todavía va recordando materia, yo voy a comenzar a repasar con ustedes ciertos elementos y voy a comenzar a ayudar a dar las respuestas para que lo pueda reconocer. ¿Bien? Ya, por ahí me dicen sí, reconocer los sentimientos, el sentimiento del hablante lírico, algo así. Ya, ahora va a descubrir a qué me refería exactamente. Me refiero a las actitudes del hablante lírico y usted escogió canciones para poder explicarlo. Tal como dice Pedro, lo que quiere expresar el hablante lírico, ya, esas eran las actitudes del hablante lírico. Y bueno, toda esta materia la vamos a repasar en esta clase y en la siguiente. ¿Bien? Tenemos hasta el viernes para ver toda esta materia y nuevamente es toda una semana dedicada solo a los textos líricos. Entonces, si usted falla en alguna clase, va sí o sí a perder información para la próxima porque están todas conectadas entre sí. ¿Ya? Así que esos poemas de la clase del día lunes tiene que leerlos sí o sí porque los vamos a trabajar de aquí hasta el viernes. ¿Ya? Ya, en pantalla en este momento están los elementos básicos de los textos líricos. Es decir, todo lo que va a permitir que usted comprenda los textos y que sobre todo analice canciones con mayor rapidez, tal como lo vimos el año pasado. Bien, dentro de los textos líricos que estamos hablando en este momento, vamos a tratar tres conceptos principales para poder analizar. Primero está el hablante lírico, tal como usted me lo está diciendo, es una voz ficticia. Es una voz ficticia creada por el autor o autora de un poema.
El hablante lírico, por lo tanto, es la persona que nos va a expresar todos los acontecimientos o todos los sentimientos, emociones que aparecen en ese texto. Entonces, nuevamente, hablante lírico es lo que usted de los textos narrativos conoce como narrador. Es exactamente lo mismo, pero claro que cambia de nombre por cambiar, porque estamos hablando de un género literario distinto. Ya, entonces nuevamente, hablante lírico es una voz ficticia. Recuérdelo siempre, voz ficticia, no es directamente el autor-autora. También tenemos otro concepto que corresponde al de objeto lírico. Y aquí nos vamos a referir con el objeto lírico. Es todo de lo que se está hablando en el poema. Es decir, en el objeto lírico podemos estar hablando sobre un viaje, podemos estar hablando sobre el exilio, podemos estar hablando sobre un poema dedicado a... Ya, por ahí me dicen por interno. En los poemas siempre se está expresando un sentimiento o siempre se está expresando finalmente un propósito. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Miren, hasta el momento que tenemos. Tenemos un hablante lírico, es decir, una voz ficticia creada por el autor o autora para hablarnos en ese poema. Aparte de eso, tenemos un objeto lírico, es decir, ¿qué es lo que voy a tener? En ese poema yo voy a hablar respecto a algo muy concreto. Ese va a ser el objeto de todo lo que voy a hablar, o lo que va a hablar este hablante lírico. Y también tengo lo que vamos a conocer como tema o motivo lírico, que acá recién vamos a ver cómo se está expresando, vamos a evaluar cómo se está expresando el hablante lírico sobre este objeto. Estamos diciendo que, por ejemplo, estamos diciendo que el hablante lírico tiene pena respecto a este viaje. Estamos diciendo que el hablante lírico siente rabia por tener que irse del lugar donde estaba viviendo. Nuevamente, es decir, en el motivo lírico, vamos a hablar cómo el hablante lírico se siente respecto al objeto lírico. Ya, hasta el momento, ¿hay dudas? El hablante lírico nuevamente se expresa sobre el objeto lírico. Ya, demos un ejemplo muy preciso. Como hablante lírico, yo puedo crear a un personaje, voy a ir rayando ahí en pantalla, a un personaje, voy a colocar a un hombre de 40 años, inmigrante, un hombre chileno de 40 años y que va a ser inmigrante en Estados Unidos. Ese es el hablante lírico que yo creé para mi propio poema. Va a ser una voz ficticia para expresar algo que yo quiero demostrar, que es una crítica entonces a cómo se le trata a los inmigrantes en otros lugares. ¿Bien? Ya. Uy, el Sandy. Miren, ahora tengo el objeto lírico entonces. El objeto lírico en este caso sería entonces, si yo quisiera crear un poema, podría ser entonces que este inmigrante está hablando sobre la ciudad de Nueva York. Bien, ese va a ser el objeto de mi poema. Este hablante lírico va a hablar respecto a toda la rabia que siente recorriendo las calles de la ciudad de Nueva York. Bien, entonces, ¿qué tengo como objeto lírico? La ciudad de Nueva York, sus calles. Este hablante lírico que ya reconocí va a ser un hombre chileno de 40 años, inmigrante en este momento en Estados Unidos. ¿Y cuál va a ser el motivo lírico? ¿Cómo se siente el hablante frente a este objeto? ¿Cómo se siente este hablante frente a este objeto lírico que yo dije? ¿Cómo se siente? Ya, mientras usted me responde, Sandier va a empezar a crear al hombre inmigrante en la pantalla. Ya, muy bien. Por interno entonces me dicen, siente rabia, pero sobre todo se siente ajeno en la ciudad de Nueva York.
Bien, es decir, un sentimiento de no pertenencia. Bien, entonces nuevamente, solo como repaso, solamente como repaso entonces. Ya, oiga, buen detalle, Pedro, no dijimos si este migrante es millonario o no, porque harto van a cambiar las situaciones de inmigración estando así. Ya, pero de todas maneras, solamente como un recordatorio, estos son los elementos básicos del texto lírico. Es decir, cuando yo leo un poema, yo voy a encontrarme con esto, con un hablante lírico que está hablando, no es el autor o la autora, es un hablante lírico que está hablando sobre una situación. Va a haber un objeto lírico, es decir, este hablante lírico va a estar hablando sobre algo, bien, o sobre algo en específico, tal como aparece ahí. Está hablando, a ver, aquello de lo que se habla en el poema. Y el hablante lírico claramente que se va a sentir de cierta forma. Se va a sentir de cierta forma frente a toda esta situación. Ya, dígame usted, con todo lo que he explicado hasta ahora respecto a los elementos del texto lírico, ¿qué es lo que yo le estoy pidiendo en la actividad? ¿Qué fue lo que yo le pedí? Que usted lea el poema y ¿qué cosa reconociera? Que reconociera el objeto lírico, que reconociera el hablante lírico o que reconociera el motivo lírico. Ya, ¿qué opina usted? ¿Qué fue lo que realmente le pedí en esa actividad? Si tuviéramos que decirlo ya teóricamente, con concepto en mano. Ya, muy bien, tal como dijeron ahí, lo que realmente se pidió es el motivo lírico. Eso es lo que yo necesito que usted consiga luego de esa lectura. Que usted logre reconocer el motivo lírico de ese poema. ¿Y cuántos poemas tenía que leer como mínimo? Escriba en el chat, por favor. ¿Cuántos poemas tenía que leer como mínimo para poder entender esto? Ya, muy bien. Tenía que leer 4 poemas como mínimo. Es decir, usted tiene que reconocer el motivo lírico de cada poema. Es decir, reconocer cómo este hablante lírico se está sintiendo. Se está sintiendo frente al objeto lírico. ¿Cómo se siente al respecto? ¿Siente rabia? ¿Siente pena? ¿Se siente extraño en ese lugar? ¿Se siente feliz por estar arrancando de X situación? ¿Cómo se está sintiendo? Bien, dependiendo del poema, la respuesta va a ser distinta, porque no todas las personas se sienten igual. No todas las personas vivieron el exilio o vivieron el tema del viaje de la misma forma, porque claro, todos los viajes tuvieron un propósito distinto. Por ejemplo, algunos viajes que usted va a recibir va a recibir en esos poemas, esas experiencias, algunos fueron voluntarios, algunos se basaron en el exilio porque lamentablemente algo pasó en el país de origen y los echaron del lugar. Es decir, pueden haber muchas situaciones posibles que yo necesito que usted reconozca. ¿Cuál fue la experiencia de ese hablante lírico? Ya, y por ahí Sandier, oiga, esa maleta tiene solamente 2 ruedas y está flotando. ¿Dónde están los demás? Una maleta tiene 4. Ahí sí. Estaba cayendo eso. Ya, bien, ahí sí. Me parece más que millonario ese inmigrante de 40 años en Estados Unidos. Ya, por ahí. ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? Sí, tal como me dicen por ahí, el dibujo parece de una persona cuica. Claramente que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Parece un limón con cara, limondrito. Limondrito el inmigrante. Se me fue el internet, dicen ahí. Pucha, con razón. De maní confitado. Se hizo millonario ya, limondrito. Ya, ya, y tal como. Oh, limondrito Gerie. Ya, ya, omitiendo eso entonces, por ahí me preguntan, profe, ¿y usted se leyó los 4 poemas? Oiga, me leí todos los poemas para poder reconocer, para poder reconocer cuáles van a escoger ustedes, ¿ya? Yo ya los leí todos y ya conozco cuál es el motivo lírico de todos.
Pero lo que yo necesito nuevamente es que usted no se quede solamente con 4, por favor, porque eso es muy poco con todo el tiempo disponible. Así que busque el motivo lírico, por lo menos de mínimo 4 poemas. ¿Ya? Ya. Entonces, seguimos adelante. Ya, sigamos. Vamos a ver algo que usted también conoce, que lo vengo molestando desde séptimo básico con este tema, y que corresponde a... el lenguaje figurado, ¿ya? En el caso, en el caso del lenguaje figurado, tenemos que reconocer una diferencia. Y acá necesito que usted en el chat me diga cuál es la contraparte, porque existe el lenguaje figurado, pero también existe otro tipo de lenguaje. Existe el figurado y existe otro tipo de lenguaje. Dígame, por favor, cuál es el otro tipo de lenguaje. Porque tenemos el lenguaje figurado y también tenemos el lenguaje... ¿Cuál? Muy bien. El lenguaje, tal como dijeron por ahí, no figurado claramente, pero también conocido como el lenguaje literal. Bien. A continuación, voy a presentar a ustedes algo que puede sonar obvio, pero claramente no lo es, y que yo necesito que usted se lo grabe ya infinitamente. Infinitamente. Ya, vamos con eso. Vamos con eso. El lenguaje figurado. Acá hay una diferencia muy notoria entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Y acá tenemos dos nombres que a usted siempre lo van a perseguir hasta la prueba PTU. Así que también necesito que los aprenda. Hable del lenguaje literal, pero también del lenguaje denotativo. Y hable del lenguaje figurado, pero también del lenguaje connotativo. ¿Bien? Ya, vamos a concentrarnos en esto solamente para hacerlo lo más enfocado posible. Acá hay harta materia, que por lo que estoy viendo entonces vamos a hablar de los poemas recién el día viernes y el día jueves vamos a terminar con la materia. Lenguaje figurado. El lenguaje figurado se preocupa de expresarnos un nuevo significado. Es decir, de algo que tiene un significado tal cual, lo vamos a cambiar, es decir, vamos a generar una segunda intención. Nuevamente, entonces voy a marcar ahí en pantalla, se asigna un nuevo significado a lo que estamos comunicando. Si entendemos eso entonces, inmediatamente vamos a entender igual lo que es el lenguaje literal, porque el lenguaje literal es lo contrario. En el lenguaje literal, lo que nosotros realmente vamos a hacer es comunicar las cosas tal cual. Es decir, que el significado va a ser explícito. Yo no necesito pensar más allá. Si alguien me dice, cierra la ventana, yo sé que esa persona quiere que yo cierre la ventana. Me lo está diciendo tal cual en forma directa. Eso corresponde al lenguaje literal o denotativo. El significado es directo, tal como usted puede encontrar, por ejemplo, en las definiciones de un diccionario. Es tal cual. Pero cuando yo a este significado, a esto que estoy viendo acá, le doy un significado distinto, es decir, me estoy enfrentando a otra cosa que corresponde al lenguaje connotativo. ¿Bien? En el lenguaje connotativo, como usted está viendo ahí en pantalla entonces, lo que realmente va a hacer es dar un nuevo significado a una palabra, un nuevo significado a una expresión. Es decir, el significado que se está comunicando está implícito y yo debo buscarlo. Entonces, a ver, voy a ir escribiendo ahí. Entonces, el lenguaje literal está tal cual, yo no debo buscar nada, y en el lenguaje figurado connotativo, yo debo buscar qué me quisieron realmente decir. Y un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, el de decir F a sus compañeros o compañeras cuando tienen una mala nota. ¿Por qué decir F? Porque yo cuando digo F, estoy diciendo que la otra persona es una F, y su compañero que se levantó a buscar esa nota en la sala de clases parece una F.
Porque ese es el significado literal, ¿cierto? El significado literal de la letra F es eso, que es una letra del abecedario que representa cierto sonido, pero en el lenguaje figurado o connotativo yo quiero dar otro significado a eso. Claro, como dicen los chavos de hoy. Con la letra F yo realmente quiero rendir respetos a una persona que realmente murió. Murió en la vida real. ¿Ya? Todo esto basado en el idioma, como dicen los chavos, de los videojuegos. ¿Bien? Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda respecto al lenguaje figurado? Usted ya sabe estas cosas, lo sé, pero necesito que quede ahora, pero más que confirmado para no volver a repetirlo en la vida. Ya, me dicen que sí. Ya, si quedó tan claro, dígame ahora ejemplos de lenguaje figurado que usted utilice. Ejemplos de lenguaje figurado que usted utilice. Ya, por ejemplo, si yo digo basado en español y en inglés, ¿quiero realmente decir la palabra basado? Ya, la palabra en ese caso sería, la palabra basado va a tener otro significado realmente para nosotros, y es decir, una palabra le quitamos el significado original y le asignamos un nuevo significado, que dentro de cierta parte de la población se va a entender, y cierta generación va a entender a qué nos referimos con eso. Por ahí también cuando dicen mataría por comer, por ejemplo, mataría por comer en este momento, ¿yo realmente voy a matar a una persona en su significado literal denotativo? ¿Realmente voy a acabar con la vida de alguien? Pues claramente que no. Eso significa un lenguaje figurado o connotativo. Ya, chiquillos y chiquillas, necesito por favor como desafío personal, usted memorice esto. Yo nunca le pido que memorice realmente cosas, pero esto memorícelo porque necesito que usted asocie lenguaje literal, lenguaje denotativo, lenguaje figurado, lenguaje connotativo. Cuando yo digo connotar algo, es decir, es asignar un significado nuevo. Entonces recuérdelo de esa forma, por lo menos con el sonido de la palabra. Si yo digo de lenguaje connotativo, es porque quiero agregar algo, con algo, a eso me refiero. A diferencia del denotativo, porque denotativo es lo que está denotando literalmente. ¿Bien? Ya, necesito que esa asociación la haga por favor y lo memorice, y solamente cuando lo logre vamos a ver materia el próximo jueves. Ya, chiquillos y chiquillas, oficialmente están en recreo. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Adiós. Nos vemos pronto. Memoricen esto, por favor. Memorícelo.